capítulo 6 de Apocalipsis, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con gran voz, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Eso ya está en el, ¿verdad?, en el estudio que hicimos anterior de esto, y nos tomamos como 3 horas para explicar esos dos versos. Es sorprendente, me pareció a mí sorprendente que, bueno, Celio, él tiene, ¿verdad?, muchas conexiones, muchas amistades cristianas y de otras doctrinas, bueno, todas cristianas yo creo, pero diferentes entre ellas. Y les pasa mandando cosas, ¿verdad?, nuestras. Y le mandó a un pastor el video ese, y él como que mandó una crítica de vuelta. Y yo creo que algunos la vieron, porque yo creo que la mandó al grupo. Y era sorprendentemente triste ver como un pastor, una de las cosas que criticaba al respecto era que fui a usar toda la escritura para explicar uno o dos versos. O sea, él quiere que haga como ellos, que más bien usan uno o dos versos para toda la prédica y no tocan nunca la escritura, y por ende sacan de contexto todo. Y terminan con las malas doctrinas, que fue la razón principal y específica por la que tuve que tomarme 3 horas para hablar de esos dos versos, porque ahí hablan de que es el anticristo y es todo lo contrario. ¿Sí me explico? Entonces, qué sorprendente y qué triste que ese supuesto pastor diga como crítica que yo andaba de acá para allá en la escritura, y que él no entendió nada, que es pastor. Y Celio, que le está mandando la cuestión, se supone que sí entendió todo. Y ustedes también, ¿verdad? Se supone, espero, sí sea. Entonces, ¿cómo es que este supuesto pastor, teólogo y todo lo demás no entiende, pero un montón de gente que no ha llevado sus supuestos estudios sí lo entiende simplemente con la escritura? Porque ahí está claro. Y para eso fuimos a verlo por todo lado. Pero bueno, ahí está en el estudio anterior. Continúo ahora con el tercer verso. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Vean la diferencia entre este y el anterior. Abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Eso fue todo. No dice con gran voz, porque la gran voz es la de Yahweh. ¿Sí me explico? Este simplemente dijo, venga y vea, porque ya es otro nivel, ya es otra cosa. Aquí ya va a empezar algo que en lo que respecta a esta realidad es negativo. La anterior era positivo. Por eso la gran voz lo anunció. Claro, es negativo para los impíos. Por eso los impíos se agarran de la doctrina falsa que dice es el anticristo. ¿Sí me explico? Porque viene como ladrón en la noche. Entonces lo anuncia la gran voz, pero ellos dicen es el anticristo. Con voz de trueno, el anterior, ¿verdad? El león era. Recuerden que en el verso 4 decía las 4 criaturas. El primer era semejante a un león. Por eso el león de Yahudá, con voz de trueno, anuncia el caballo blanco del primer sello. Después dice, la segunda criatura era semejante a un becerro. Entonces ahora el que está aquí anunciando es el becerro. Y en lo que respecta al negativo, hace alusión al becerro de oro, ¿verdad? Por ejemplo. El que está ahora anunciando es el becerro. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Algo simple. Recuerden, el becerro representa servidumbre. El león, reinado. Por eso se le dio una corona al que salió. Y salió venciendo y para vencer. Convertirse en el Melech Gadol, en el gran rey. ¿Está claro? Ahora viene este otro, que es como los ángeles, que son siervos, aunque sean negativos, aunque sean rebeldes, terminan sirviendo a Yahweh para otra cosa. ¿Sí me explico? Terminan como enemigos o como obstáculos, lo que ya hemos hablado. El mismo Satanás sirve a Yahweh. Lo vemos en Job, lo vemos en otro montón de partes de la escritura. Entonces, por eso el becerro anuncia a este ser que se va a manifestar en la tierra como un ser humano, que se va a convertir en el líder mundial. Y ahora, ese líder mundial aparece en Apocalipsis 13 como la primer bestia. Lo que vamos a ver en el libro de Daniel como el cuerno pequeño. ¿Estamos? El cuerno pequeño es la primer bestia de Apocalipsis 13. Y ese va a ser el líder mundial. Como ya les he mencionado en otros estudios, el líder mundial va a empezar a entrar en escena durante el segundo sello. Pero va a llegar a obtener ese liderazgo
hasta por ahí del quinto sello. ¿Estamos? Entonces es como que se va a hacer famoso durante el segundo sello, pero no va a obtener la autoridad de 42 meses que menciona la escritura que va a tener hasta el quinto sello. Porque a él se le quita la autoridad en la quinta plaga postrera. De la quinta a la quinta van a haber 42 meses, pero eso, bueno, te lo estoy diciendo así porque lo tengo en la mente con el diagrama que había hecho yo, ¿se acuerdan? Del fin de los tiempos, de todos los tiempos. Entonces, dice, ven y mira, y salió otro caballo. Recuerdan que los caballos representan guerra. El primer caballo era blanco, entonces es una guerra positiva. ¿Cómo puede ser eso posible? Una guerra espiritual. La única guerra que es positiva es la espiritual, la de Efesios. Nosotros, por Yahushua, estamos en una guerra espiritual. Esa es la única guerra, repito, que Yahweh nos manda a pelear. Porque en todo respecto, o sea, en todo lo demás, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el enemigo el que quiere quitar esa paz, por eso estamos en guerra contra principados, potestades y huestes celestiales. ¿Estamos? Entonces, el primero era un caballo blanco porque es una guerra espiritual. Ahora viene otro caballo, es otro tipo de guerra. Dice, salió otro caballo que era rojo. El rojo representa pecado, representa sangre. Entonces, también, verá, como sabemos, en hebreo rojo es Edom, que sería el nombre o el apodo que tenía Esaú, quien se convirtió en Roma y en los falsos judíos. Entonces, eso más o menos nos dice de dónde va a salir ese líder, puesto que viene de Edom, viene del rojo. Y sabemos que viene a derramar sangre y que es un pecador. ¿Ok? Entonces, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo. Bueno, aquí dice Juadom, que sería como él era rojo. ¿Cómo lo dicen las otras traducciones? Que era rojo, ¿no? Rojizo. Rojizo, ok. Y al que lo montaba le fue dado poder, oigan esto, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Esto es clave, porque aquí vemos dos cosas muy importantes. Una, como Yahweh siempre habla en términos positivos. No dice que se le da la autoridad o el poder para hacer guerra. Lo que dice es que se le da autoridad para quitar la paz. Pero eso también nos revela que la guerra es una ilusión. La guerra en realidad no existe. Es como la oscuridad y como el frío. Cuando se quita el calor es donde se siente el frío. Cuando se quita la luz es cuando hay oscuridad. Cuando se quita la paz es cuando hay guerra. Entonces la ausencia del Padre es lo que trae toda esta destrucción, falsedad, error en general. Entonces por eso dice que se le dio, dice, y al que lo montaba, que sería el líder mundial, cuerno pequeño, cuando está empezando a hacer lo que vino a hacer al mundo, puesto que el caballo blanco es cuando el testigo como Moshe empieza su ministerio. Ahora el caballo rojo sería cuando la bestia está empezando su carrera política. Entonces, dice, un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se le dio una gran espada. O sea, poder para hacer guerra. Una vez que quitara la paz del mundo, él va a ser el que va a tener más poder para hacer guerra. Y por eso se va a convertir en el más famoso en el mundo como para liderar al mundo. Porque va a ser como Nimrod, que la gente va a decir, ¿quién puede contra él? Eso van a decir del cuerno, pero ¿quién puede contra él si hasta con los ángeles pudo? Porque cuando digan, vienen los aliens, va a salir este hombre y va a decir, gané. Y todo el mundo, como Independence Day. Como toda esta película que hemos visto a través de toda nuestra vida. Entonces, y eso, ¿verdad? Sería ya lo último, por si algo, ¿verdad? No estoy diciendo que los aliens vengan la próxima semana. Sería ya lo último. Recuerden que Goliat salió como el filisteo que quería
Bueno, representa a Lucifer, era un gigante, y retó a Israel diciéndoles, si yo peleo contra el guerrero de ustedes más poderoso y lo venzo, ustedes se vuelven nuestros esclavos. Pero si el guerrero más poderoso de ustedes me vence a mí, como el gigante más grande que era de los filisteos, entonces los filisteos se volverán esclavos de los israelitas. Entonces en ese momento todos los israelitas se pusieron así. Dijeron, uy, no puede ser, ve gigante el hombre. Y Goliat venía con una espada muy grande, como este hombre, que representa a Satanás en la tierra, el líder mundial, la bestia. Estamos, el primer líder de hecho, en el caso de este cuerno pequeño, como Nimrod y todo lo demás que ya he mencionado. Entonces, todo el mundo estaba con miedo, todos los que eran guerreros estaban con miedo, los hermanos mayores de David, que se suponía eran muy fuertes y más grandes, estaban con miedo. Cuando David llega a hacer un mandado cualquiera, a dejarles comida, él anda viendo qué está pasando, ¿qué? Y nadie le quiere decir porque es un simple pastor de ovejas. Y los hermanos mismos le dicen, pero si nosotros sabemos que usted es esto y lo otro. O sea, ya lo habían juzgado de varias maneras negativas, lo mal interpretaban, como hace mucha gente lamentablemente, que juzga a las otras personas según lo que tienen ellos adentro. Entonces, le dice, pero usted ya sabemos que es un esto y lo otro y solo le gusta el pleito. Entonces David dice, pero usted yo qué le hice, y se va para otro lado. Es muy buena nota, David. Y se va para otro lado y pregunta y le dice, no, es que Goliat, el gigante, no lo ve, dice que todos los israelitas son esto y lo otro y que le cuenta toda la historia. Y David dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? Pero él no sabe quién es el Elohim de Israel. Entonces aquí este pastor que todo el mundo veía como nada, fue el único que de verdad dijo, pero ¿qué le pasa a este hombre respetando el Elohim de nuestro pueblo? Y fue por Yahweh que dijo, pero si a mí Yahweh me ha salvado de leones, de osos, de toda cuestión, no me va a salvar de este incircunciso. Él sabía que Yahweh iba delante de él. Entonces dijo, yo voy, rey, yo me lo he hecho. Y el rey le dijo, pero usted es tan chiquitillo y flaquillo y todo lo demás. Y le dice, sí, yo voy, porque ni el rey quería, el rey estaba así, en el trono. Entonces, David le dice, sí, yo voy. Y le cuenta lo que les dije, de que Yahweh lo había salvado de leones y todo. Y digo esto también para que comprendamos que David en todo momento entendía que no era él, era Yahweh. Entonces, él dice todo lo que dice, Saúl le dice, bueno, póngase esta armadura, y le da la armadura, y David se la pone y dice, no, hombre, pero yo nunca he peleado con esto, nunca he practicado, no sé cómo se hace, quíteme esto. Se quita toda la vestidura que según las apariencias lo haría el guerrero. ¿Verdad? Como el cristianismo. Exacto, como lo que se pone el papa, lo que se pone el judío, todas esas cuestiones. No, quítemela, que esto no sirve de nada, solo apariencia, y nunca he practicado con esto por sí. Entonces, se quita esa cobertura falsa, porque el último viene como ladrón en la noche, porque viene vestido de silicio, etc. Y se va a pelear con su onda y 5 piedras. Recogió 5 piedras. Y no era porque él pensaba en fallar, era porque Goliat tenía hermanos y tenía una piedra para cada uno de ellos. Entonces fue con 5 piedras y la primera la usó, la tiró, le dio en el centro de la cabeza, el Goliat cayó. Y bueno, estoy resumiendo la historia, ¿verdad? Porque estamos en otra cosa. Pero el Goliat dijo, ¿usted qué? ¿Cree que yo soy un perro? ¿O qué? Que viene solo con palos y piedras. Entonces él se sintió súper humillado de que el chiquitín fue el que salió a pelear con él. Y de que lo que salió a pelear con él era con palos y piedras. David le dice, yo vengo en el nombre, usted viene con espada, viene con eso, viene con todo lo demás, pero yo vengo en el nombre de Yahweh. Y hoy mismo usted va a caer. Y le voy a cortar la cabeza en este momento. Le tira la piedra, cae, se acerca a él, le saca la espada de él mismo y le corta la cabeza. Y esa se convirtió en su espada. Sí, muy interesante que le pegó la piedra en la frente. Y vemos que Goliat cayó de frente. Eso quiere decir que era Yahweh el que lo botó. Porque según la lógica debería caer para atrás. Pero cayó para adelante porque era Yahweh que... ¿Sí me explico? Entonces,
Toma su espada, le corta la cabeza, se convierte en su espada. La espada del gigante, que de fijo era bastante grande para un chiquitín. Pero él la usaba, ¿eh? Qué respeto. Después, en un momento, la dejó de tener y eventualmente le pregunta al sacerdote, necesito una espada. Y le dice, la única que tenemos es la de Goliat. Y dice David, no hay mejor que esa, alcáncemela. Qué lindo. Y como sabemos, eso representa la Torá en manos del enemigo y David llega y la toma y la interpreta según la verdad. Y lo vence. Ah, también, buen punto, sí, como la estatua de Dagón, ¿se acuerda? Que cayó ante el arca. Igual Goliat cayó ante David. Y tras de eso sí, no solo le pegó la piedra, se le incrustó. Según la tradición, ese es uno de los pocos momentos en los que Yahweh ha cambiado la naturaleza para que algo más blando atraviese algo más duro. Porque atravesó el casco y su cráneo. Se le clavó la piedra. Imagínense lo duro que le pudo haber dado. O sea, vuelvo a lo mismo. Fue Yahweh al final. La tiró Yahweh y hizo. Y ve, y qué curioso cuando pensamos en tener una piedra incrustada en la cabeza, eso se ve como un cuerno. Como el cuerno pequeño. Y era Goliat. Entonces era gigante, pero en realidad ante Yahweh era pequeño. Porque no tenía buenas obras. Así como David era pequeño, pero ante Yahweh era grande por sus obras. Porque tenía un corazón como el de él. Shaul, que quiere decir el deseado, tenía como nombre griego Paulus, que quiere decir pequeño. Entonces, él era grande como fariseo y todo lo demás, pero Yahweh lo tuvo que hacer pequeño para que lo conociera Mashiach. Y otro montón de ejemplos que vemos en la escritura. Exacto. De hecho, el punto de Paulus, recuerden que como les he explicado en lo que respecta a David y Saúl, David representa a Mashiach, Saúl representa a Lucifer. Saúl fue quitado por rebelde y David tomó su lugar. Lucifer va a ser quitado y Mashiach va a tomar su lugar. Entonces, como sabemos, Yahushua el primero vino como sumo sacerdote, el último es el que viene como rey. Entonces David es el que representa principalmente al último, como rey. David tomó el lugar de Saúl. Después en el futuro vemos que un hombre aparece, un fariseo, que se llama Saúl. Y repito, era grande en lo que respecta a conocimiento y todo lo demás. Y mata a varios de los que creían en Mashiach. Y después vemos que llega a creer en Mashiach y empieza a predicar con el nombre Paulus, que quiere decir pequeño. Saúl representa al último, que es el deseado de las naciones, que toma el lugar del otro Saúl, porque se humilla ante el Padre como el pequeño. Entonces, como el reemplazo del Saúl rey de antes. De la tribu de Benjamín, la última tribu, o sea, el último de los hijos de Jacob. ¿Estamos? Entonces, todo eso porque este viene con una espada grande, como la de Goliat. Eso quiere decir que este va a ser vencido. Así como Nimrod fue vencido, así como Goliat fue vencido, y otros montones fueron vencidos. Y ese poder que tenían, Yahweh se lo quitó y se lo dio a aquel que lo venció. Entonces, eso va a suceder. Después dice entonces el verso 4, y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Poder de quitar la paz de la tierra. Hay uno que otro político por ahí que tiene el poder de quitar la paz de la tierra, simplemente toca un botón, explota algo y ya se acabó todo. Porque explotan algo por aquí, salen los aliados de este otro y empiezan a explotarse bombas entre ellos. Como sabemos, la situación está bastante volátil en el mundo ahorita. En Venezuela ya ha estado por bastante rato. Lo de Irán, Rusia, todo lo que ha estado pasando en el Medio Oriente, que eso ha sido de años, pero cada vez se hace más serio. Todos los bombardeos que se han dado por allá han estado dándose unos temblores, no tan fuertes, pero unos temblores en Israel que los judíos están tomando como señal de que viene Mashiach. Y lo de China con Trump y toda la cuestión de Huawei y 5G parece ser también o sea, que a pesar de parecer algo pequeño se pueda convertir en algo gigante, porque sabemos lo que es la plata para esta gente y eso significa mucha plata. Y no solo plata control, porque si ya se entra en lo de 5G y China le gana la carrera a Estados Unidos, significaría mucha pérdida
para Estados Unidos, y no solo para Estados Unidos, sino quienes controlan Estados Unidos, el Illuminati, ¿verdad? Aunque el Illuminati también tiene cierto control de China y todo eso con los masones, pero bueno. Como sabemos, aún entre ellos tienen sus bandos, entonces, o sea, entre los malos no hay ninguna fidelidad ni ninguna, entonces ahí nadie se quiere. Dice por acá que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Vamos un momento a Zaharia 1. Tuve una visión durante la noche, vi un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán y estaba entre los mirtos que habían en la hondonada, y detrás de él habían caballos alazanes, overos y blancos. Esto ya lo habíamos visto, de hecho ya está en el estudio de Zacarías. En sí se parece, pero el orden es diferente y son más caballos. Entonces pueden haber conexiones, pero puede estarse refiriendo también a dos profecías diferentes. Y la principal razón por la que digo eso de dos profecías diferentes es por el orden en el que menciona los caballos. Pero en sí, a pesar de eso, por si algo, sí se pueden dar conexiones que son las que mencionamos en el capítulo 1 de Zacarías cuando hicimos el estudio. Ahora vamos a, igual en Zacarías 6.2. Dice que es algo similar, de hecho dice, voy a leer el 1 del 2. De nuevo alcé mis ojos y tuve una visión, vi 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce, como Grecia, cristianismo. El primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo carro por caballos negros, el tercer carro por caballos blancos y el cuarto carro por caballos overos, rucios, rodados. Entonces eran, aquí dice, rojos, negros, blancos y manchados. Los manchados estarían conectados con el último de los caballos, el cuarto sello, que es color cloro en griego, que quiere decir descolorido, o sea, como enfermizo. Por eso a veces dicen que era verde, a otros dicen que era amarillo, otros dicen que era otro color. Una persona enfermiza tal vez tiene manchas, ¿verdad? Como estos manchados. A lo que voy es que es el único que es diferente a todos los demás. Mientras que lo que es el rojo, negro y blanco, esos colores sí están exactos en el Apocalipsis. Por eso es que es la única conexión obvia de los overos rucios rodados. Ahora continúo con el verso 5. Cuando abrió cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente. Que si vemos en Apocalipsis 4:7, el tercer ser viviente es el que tenía rostro como de hombre. Ahora, algo que no mencioné. Yo había hecho una imagen en la que, bueno, que pueden ver en el Facebook, donde pongo la Tierra con el Sol y la Luna como la rodean, y los 4 ángulos de la Tierra y los 4 seres vivientes. El león en el este, el becerro en el oeste, el águila en el norte y el hijo del hombre en el sur. Así estaría el orden. Entonces, curioso, Yahushua HaMashiach, que es el que abre el primer sello, león de Yahudá, porque Yahushua vino a través de Yahudá y es quien envía al último para que recoja los de Sión. Todo eso sucede desde el oriente o del este, donde está el león. El occidente es donde estaría el becerro, que sería el que anuncia al segundo caballo. Entonces habría que ver si quizá el quitar la paz del mundo inicia desde el occidente. Sería interesante si hay una conexión con eso, puesto que ahora el tercero es el que tiene cara de hijo de hombre, cara de ser humano. Y dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Qué curioso esto, porque ¿de dónde vino el Papa Bergoglio? Del sur, de Argentina. Y él sería el que estaría llevando la batuta, o el que sería la cara, la personificación de este sello. Porque si el primer sello es el testigo como Moshe, el segundo sello es la primer bestia, el tercer sello sería la segunda bestia. De Apocalipsis 13, el falso profeta. ¿Estamos? Entonces, curioso que haya venido del sur y que el Hijo del Hombre sea el que anuncia este. Cuando digo Hijo de Hombre, no me refiero a Mashiach, me refiero al que tiene rostro de humano. Lo cual también sería interesante por algunas otras conexiones que se podrían dar con Bergoglio, puesto que es latino. Y algunos otros detalles que después veremos en algunos otros versos más adelante en el futuro. Dice aquí entonces,
que decía, ven y mira. Entonces oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, el blanco es una guerra espiritual positiva, apartada, pura. El rojo es derramamiento de sangre de los pecadores. Y ahora el negro, claramente es lo contrario del blanco, que viene siendo una guerra, y cuando digo contrario se puede tomar como una guerra física, sí, por supuesto, pero en sí, como sabemos, bueno, voy a explicar un poco más. Vean que dice que lleva una balanza, y dice, y oí una voz de en medio de las cuatro criaturas que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces la balanza en la mano representa que trae la economía en su poder y que es el que va a decir cómo se va a manejar ahora las ventas de la comida. Y mucha gente se va a morir de hambre. Entonces es una guerra espiritual en el sentido de que es el enemigo que trae la hambruna espiritual de la doctrina. Recuerdan que en el libro de Amós vemos que Yahweh va a traer una hambruna mundial. A través de toda la escritura vemos que Yahweh daría 10 hambrunas al mundo. La 10ª es la de Amós, y la de Amós sería espiritual. No hambre de comida física, sino hambre de saber la verdad. Hambre de conocer al verdadero Mesías, el verdadero camino. Entonces, ese es el hambre que se va a vivir en el fin de los tiempos principalmente. Por eso digo que es una guerra espiritual también. Pero es lo contrario del primero, porque es la doctrina falsa, la apostasía en su máximo esplendor. El alejarse de la verdad completamente. ¿Está claro? Pero, como también ya dije, es lo contrario del caballo blanco, se puede ver como una guerra física. Y el aspecto físico de esa guerra va a ser el quitarle la comida a la gente. Entonces, la comida necesaria, como el trigo, va a subir de precio. Y aquello que la gente usa para no pensar, como el licor, va a bajar de precio. Las cosas que la gente usa para la fiesta, baja de precio. Pero lo que la gente necesita verdaderamente para alimentarse y vivir mejor, va para arriba. Ustedes han visto comer orgánico solo de ricos. O sea, comer saludable, digámosle, porque orgánico no necesariamente, habría que ver. Sí, ya le dio la autoridad para que haga fiesta, básicamente, en el sentido de que va a poder hacer lo que le da la gana, ya con el permiso del Altísimo. Como dice Tesalonicenses, que les permite, porque no tuvieron amor por la verdad, manda un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, por no creer en el primer sello, manda el tercer sello, básicamente. Exacto, la misma situación, lo que hablábamos ahora con Saúl. ¿Verdad? Recuerden que David peleó contra Goliat antes de ser rey. Ahí era Saúl el rey. O sea, eso representa a Lucifer como rey. ¿Y por qué estaba Lucifer como rey o por qué estaba Saúl como rey? Porque Israel dijo, queremos un rey. Y Yahweh les dijo, pero yo soy su rey. ¿Para qué quieren un rey humano? Como todas las otras naciones. Ustedes no entienden que esos reyes humanos lo que hacen es tomar a sus hijos para meterlos al ejército, tomar a sus hijas para que se conviertan en las esposas del rey y en que cuiden cosas. Entonces la gente no entendía. Ellos dijeron, no importa, Yahweh, queremos un rey, como todas las demás naciones. Y Yahweh dijo, ok, van a ver lo que va a pasar entonces. Y les puso al que, según las apariencias, tenía que ser el mejor, Saúl, el más alto de todos, el más hermoso de todos, como Lucifer. Entonces la misma situación. Ahorita el mundo está bajo Lucifer, como si estuviese bajo Saúl, porque lo pidieron. Pero después le echan la queja a Yahweh. Entonces David tiene que vencer a Lucifer y convertirse en el rey del mundo. Dice Tato, ¿se puede ver en la actualidad que Yahushua es la roca para derrotar gigantes? Así es, Tato, exactamente. De hecho yo lo menciono en varias canciones. Ustedes han visto como el que está sin pecado que tire la primera piedra. Dicen eso, ¿verdad? Obviamente lo sacan de la escritura porque Yahushua dijo, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Pero Yahushua, ahí se queda la gente y siguen pecando. Cuando Yahushua dijo, ahora sí vaya y no peque más. No peque más, porque si no, sí va a tener condena. ¿Ok? Entonces ahí es donde la gente se olvida, por un lado. Por otro lado, la gente se olvida que Yahushua es la piedra angular y que es Yahushua el que nos quita el pecado. Entonces cuando Yahushua dice, el que está sin pecado, tire la primera piedra, va a ser
El ser humano, pero lamentablemente como la mayoría de seres humanos no tienen fe, por eso Yahweh dijo, cuando se presente el Hijo del Hombre, será que hallará fe en el mundo. El Hijo del Hombre es el que tiene fe en el mundo. Entonces, como tiene la fe, toma eso. ¿Y qué es lo que toma? El perdón de pecados. ¿Y qué es eso? La piedra. ¿Para qué? Para pegarse a Goliat en la frente. Entonces, el que está sin pecado, agarro la piedra que es Yahushua, que me quita el pecado, y ahora sí me puedo pegar al enemigo. ¿Sí me explico? Entonces, sí, yo digo en una canción que voy a agarrar la piedra y me voy a ver. Por eso, por el hecho de que Yahushua es la piedra para vencer al enemigo. Exacto, que él viene en el nombre de Yahweh y lo que le tira es una piedra. Yahushua. Exacto. ¿Y dónde está la salvación? Escrita en nuestra frente, donde se la pegó a Goliat. Sí, igual que Caín. A Caín se le puso en la frente el sello de que él era el malo. Y recuerden que la marca de la bestia es en la cabeza también. Y en la mano derecha. El enemigo todo lo copia. Dice Alejandro, casualidad que el sistema de mediciones en estos días cambió el kilogramo, la unidad de medida de los pesos. Yahweh odia al hombre que vende y le dice, le doy 1 kilo y le da 900 gramos. Y eso es lo que de fijo están haciendo, porque dudo que lo estén haciendo para el beneficio de la sociedad. Qué sorprendente, de verdad, estar leyendo esto, bendito Yahweh. Dice Tato, por pedir a un rey humano ahora se pagan impuestos para el gobierno. Y otro montón de cosas. Pero sí, esa fue una de las cosas que Yahweh les dijo. Van a tener que dar parte de su plata, van a tener que dar parte de sus tierras, van a tener que dar a sus hijos, van a tener que dar a sus hijos. Y ellos también, no importa, queremos ir. Qué duro con las masas. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. En medio de los 4 seres vivientes el que está es el anciano de días y el cordero. Aquí se está anunciando esa última hambruna que Yahweh anunció en el libro de Amós. El aspecto físico es el que vemos con trigo y todo lo demás. El aspecto espiritual es lo que representa el trigo y todo lo demás. Y ya explico. 2 libras de trigo por 1 denario. El denario era básicamente lo que se le pagaba a un hombre por un día entero. Entonces, ahí está diciendo 2 medidas. Y bueno, ¿dice medidas en las de ustedes o dice libras? Libras. Okay. 2 libras de trigo por 1 denario. O sea, bueno, el denario es como de un día. Por el pago de un día, 2 libras de trigo. Entonces, por todo lo que trabajaba una persona en un día, bueno, está hablando del futuro en realidad, solo van a poder comprar un poco de comida. Y ni siquiera comida es trigo. Porque usted al trigo le tiene que echar otras cosas para poder tener el lejem. Entonces imagínense, un día para poder conseguir el trigo. Ahora para poder conseguir la sal y todo lo demás que necesita, se necesitan más cosas. El punto es, no va a alcanzar el dinero para comer. Y un ejemplo de esto es lo que vemos en Venezuela. Que es muy lamentable. Y nosotros, los que estamos acá, no podemos conocer mucho, pero ¿verdad? Ceci viene de ahí, Carolina está ahí. Y repito, es un ejemplo de lo que también está pasando en otros países, pero Venezuela es muy particular por la cercanía, latino y todo lo demás. Entonces, dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Aquí vemos lo que ya hemos hablado de que la cebada era como el trigo de los pobres. ¿Se acuerdan que les he explicado que el trigo representa a los pocos? La cebada a los muchos. ¿Se acuerdan que les he dicho que el trigo, o más bien los pocos, son representados por el número 1, porque son un cuerpo, una doctrina? Los muchos son representados por el número 3, porque son muchas doctrinas y otras cosas, como Daniel y sus 3 amigos. Entonces, aquí vemos que dice 2 libras de trigo por 1 denario. Y después dice 6 libras de cebada por 1 denario. Entonces, 3 veces la cantidad de cebada por el mismo dinero que se conseguía el trigo. La misma relación que vemos a través de toda la escritura entre los pocos y los muchos, aquí representada por el trigo y la cebada. Sí, no lo he dicho todavía, pero sí era parte de... Recuerden que ya mencioné que Yahweh dijo que habrían 10 hambrunas. No lo dijo así literalmente, pero se ve a través de todos los profetas. 10 hambrunas y a través de Génesis. Hubo una hambruna en el tiempo de Abraham, ¿recuerdan? Se tuvo que ir a Egipto. Hubo una hambruna en el tiempo de Isaac, tuvo que hacer las mismas que su papá. Hubo una hambruna en el tiempo de Jacob, que fue cuando Yosef fue vendido como esclavo.
y Yahweh lo usó para venderle comida a todo el mundo. Yosef es el antepasado del último, el antepasado del testigo como Moshe, que va a alimentar de la verdadera doctrina al mundo entero, después de haber caído como esclavo en Egipto, en el mundo. ¿Está claro? Entonces, la hambruna que se dio en el tiempo de Yosef es como la hambruna que está por darse. De hecho, de todos los ejemplos es el mejor ejemplo, porque fue Yosef el que alimentó al mundo entero, como un descendiente de Yosef, con su doctrina, con la doctrina de Yahweh. Pero digo su doctrina porque recuerden que es la representación de Pablo, y Pablo dijo que eran las buenas nuevas de la salvación que viene a través de Mashiach, a través de su evangelio, o sea, la forma en que él lo predicaba. Entonces, Pablo representa al último porque es el que viene a predicar la verdadera doctrina. La posible razón de por qué en Zacarías los caballos aparecen en un orden diferente es porque en Apocalipsis veríamos el orden en el que empiezan cronológicamente. Y dije en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis lo veríamos cronológicamente y en Zacarías lo veríamos según lo que la sociedad va a percibir. O sea, la sociedad va a percibir la guerra, el hambre y después salen los dos testigos. ¿Por qué? Porque el mundo, como acaba de mencionar Jessica, como en el tiempo de Yosef, vieron a Yosef hasta que les dio hambre. Cuando les dio hambre ya fueron a buscar a Yosef. Pero Yosef estaba hace rato en Egipto. Había estado encerrado 12 años. ¿Está claro? Entonces, muy curioso. Hasta que haya hambre es cuando el mundo lo va a empezar a buscar. A pesar de que él ya haya empezado desde el primer sello. Entonces, eso me parece como la respuesta y la solución para esa pequeña, no sé, no puedo decir contradicción porque ni siquiera sería una contradicción, pero ese pequeño desajuste en el orden de los caballos de Zacarías y de Apocalipsis. Como dije, verá, que quede claro, esto va a ser en lo físico, hambre, de la que se está dando como ejemplo en Venezuela y otros países. Entonces eso yo creo que es muy fácil de entender. Pero en el sentido espiritual va a ser el falso profeta, que va a hacer a través del ecumenismo que todas las religiones se unan bajo la gran ramera y por ende ya volviendo el hambre universal, que es el significado de católico. ¿Está claro? Entonces, lo repito, oí una voz de en medio de las 4 criaturas que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Oigan, pero no dañes el aceite ni el vino. No dañes Hashemen Beyayin. No dañes ni el aceite ni el vino. En el sentido físico, repito, le está diciendo, pero deles aceite y deles vino, deles gozo para que no estén pensando en cómo está la situación, pero no les dé comida. Súbales el precio de la comida, bájeles la fiesta, básicamente. ¿Estamos? En el sentido espiritual, no dañes el aceite ni el vino. Ahí ya voy a estar revelando que a través de esta tribulación, a través de esta hambre, los pocos y los muchos no van a ser afectados como el resto. No van a ser dañados el aceite ni el vino. El aceite son los que están cubiertos del espíritu. Y el vino son los muchos que se van a convertir en vino en las plagas, en el lagar de la ira, en la cosecha. ¿Se acuerdan? Son uvas que se convierten en vino. Exactamente, como los hermanos de Yosef y sus hijos también. Toda la familia de Yosef, que se acuerdan, entraron 70. En la Septuaginta 75, pero bueno, 70 representa todas las naciones. O sea, Israel ahorita está entre todas las naciones. Y van a ser alimentados donde sea que se encuentren a través del descendiente de Yosef. Y no les va a pasar nada porque no se va a dañar el aceite ni el vino. Exacto, tienen el alimento espiritual que es Yahushua. Es similar a Apocalipsis 7. ¿Recuerdan cuando aparece el ángel y le dice a los otros 4 ángeles, como los 4 ángeles que rodean los 4 ángulos de la tierra, de hecho esos son, que no toquen a los árboles, porque hasta que sellen a los escogidos? 2 libras de trigo por 1 denario y 6, pero no dañen el aceite ni el vino. Sí, básicamente se lo está diciendo al que monta el caballo. Es como diciéndole, le doy permiso de traer hambre al mundo, le doy permiso de que usted propague esa doctrina suya falsa, pero cuidado, daña a los míos. Exacto. Todavía, por esa fe de los pocos y los muchos, se van a mantener firmes durante ese sello todavía. Porque recuerden que los sellos... De hecho, bueno, es que me estoy adelantando ya. Ahorita voy a decir otras cosas con lo que sigue. Pero dice Proverbios 31:6, dad la sidra al desfallecido
y el vino al de ánimo amargado. Entonces, de hecho, esta es una de las leyes que habían entre el pueblo que se sabía, y también la escritura lo dice, por algo está escrito, que el rey no debía ser dado al vino. No quiere decir que el rey no pueda beber vino, es no ser dado al vino, o sea, que no sea alcohólico. Pero, por otro lado, vemos que básicamente Yahweh creó la sidra y el vino para alegrar el corazón de aquellos que por alguna razón están llevando una vida difícil. ¿Y qué vida difícil tiene un rey? ¿Sí me explico? Si le hacen todo. Más de lo que sabemos de los reyes de los que se habla en este mundo. Obviamente vemos David, el rey, que sí tenía muchas cosas difíciles en su vida, pero esas cosas difíciles que vemos en su vida son cosas que vemos nosotros de una u otra manera en el sentido espiritual cuando empezamos el camino, en esa guerra contra principados y todo lo demás. ¿Sí me explico? O sea, en los salmos vemos a David orando por un montón de pruebas que tuvo, pero son pruebas que puede tener cualquier ser humano, es mi punto. No necesariamente tiene que ser rey. Fueron problemas con su hijo, que se volvió rebelde y quería tomar su lugar. Cayó en adulterio, perdió al primogénito con esa mujer con la que adulteró, que se convirtió en su esposa, etcétera, de otras cosas que sucedieron en su vida difíciles. Pero en lo que respecta buscar trabajo, el rey no tiene que hacer eso. En lo que respecta ver cómo, de dónde saca dinero para proteger a los suyos, no tiene que hacer eso. A veces ni tiene que ir a pelear porque ya te manda el ejército, depende de la edad que tiene, todas esas cosas. Entonces, por eso dice la escritura, dad la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado. Entonces, el hecho de que aquí dice no dañes ni el aceite ni el vino, es como dando a entender que es en este tiempo cuando se va a dar el ánimo amargado de la mayoría de la gente y por eso hay que darles vino. ¿Sí me explico? Entonces sí, muy particular. Vean esto es Yain, que es vino, y esto es Shemen, que es aceite. Vean qué curioso como Shemen, que es aceite, y como dije es la unción del Espíritu sobre los escogidos, es la palabra Shem con la Nun. O sea, el nombre como el descendiente de Nun. Y Nun era descendiente de Yosef. Fue de Nun que vino Yahushua, conocido como Josué, el sucesor de Moshe, que representa la segunda venida de Yahushua, testigo como Moshe, descendiente de Yosef, descendiente de Nun. Entonces, el nombre a través de la Nun es quien viene a ungir a los escogidos con el aceite de Yahweh que dejó Yahushua, porque es el sumo sacerdote. ¿Está claro? Los pocos, los que tienen el nombre a través del hijo de Nun. La Nun representa a un hombre humilde, una semilla. Entonces, el nombre que se pone como una semilla en el corazón de los escogidos. Y por otro lado, los muchos, el vino. Que es, ¿verdad? Una mano, y otra vez la Nun. Lamentablemente ellos van a pasar por castigo, que se podría representar por las manos. Pero después van a ser recogidos como la otra mano. ¿Verdad? La izquierda y la derecha. A lo que voy es juicio y después los recoge. O sea, a pesar de haberlos juzgado con la izquierda y por ende castigado, después los vuelve a tomar con la derecha y los resucita a través de la Nun, igual que la de Shemen. ¿Está claro eso? Juicio y misericordia. Exacto, juicio y misericordia. O sea, primero los pasa por la muerte con la izquierda, pero después los justifica con la derecha, con el derecho. Entonces dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí hay un verso de Ezequiel 4:16, lo voy a ver rápidamente. Y dice, me dijo luego, hijo de hombre. Recuerden que Ezequiel y abuelo llamaba cada rato hijo de hombre. Eso me parece muy interesante. Como siempre he dicho, todos los profetas representan al último, pero cada uno un aspecto diferente. El aspecto de hijo del hombre, como lo llama Yahushua, se ve en Ezequiel. Por eso Yahweh llama a Ezequiel a cada rato hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Entonces, hijo de hombre, quebrantaré el sustento del lejem en Jerusalén. Comerán el lejem por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Entonces, continúo. Dice el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Algo que no mencioné ahora, que me pareció muy particular, y de hecho ahora estaba haciendo los números
por alguna razón se me olvidó continuar. Y ahora me volví a acordar, entonces los voy a hacer con ustedes. Eh, ¿Se acuerdan que les dije que, o sea, la cosa está pasando tan rápido y todo lo que se está dando que no me sorprendería de verdad si empezó el mes anterior el Ministerio de los Dos Testigos es el primer sello? No me sorprendería, pero tampoco niego que estoy abierto a que empiece el próximo año. Pero bueno, a lo que voy con esto es que me puse a pensar en lo de la bestia y lo de la guerra como está cerca. Y las elecciones de Estados Unidos, si no me equivoco, son el 2020, ¿verdad? Ya tendría que salir Trump. 2020. Estamos en 2019. Casi a la mitad. Entonces, en cualquier momento empiezan con las cuestiones políticas de las votaciones. Porque eso dura como un año entero haciendo eso, esa gente. Entonces, no me extraña, o sea, es muy curioso ese periodo de tiempo, porque ese periodo de tiempo podría ser el que tomaría la bestia para hacerse famoso, antes de obtener el poder. No estoy diciendo que la bestia tiene que ser de Estados Unidos, pero sí es una posibilidad, por diferentes razones, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Sí podría ser de Estados Unidos, más que acabamos de ver que podría salir del occidente. Y muy curioso que ahorita estemos en el tiempo, o sea, como a un año de las elecciones. Y básicamente estaríamos, si todo empezó el mes anterior, como a un año de que empiece el liderazgo de la bestia. ¿Sí se entendió eso? En realidad no terminé haciendo los números, pero nada más se los dije. Está en el cuadrito ese que les dije de la imagen, donde están todos los tiempos. Que, por otro lado, también recuerden lo que les había dicho, habría que ver el 25 de diciembre qué están haciendo por ahí en Israel. Si sucede algo importante con lo del templo, pues estamos dentro, si no, esperar. De hecho, ahí en Estados Unidos, con esto del Illuminati se habla mucho de... Sí, si quieren me lo traigo un toquecito, para no buscarlo yo aquí. Se habla mucho de que el Illuminati es Ay, ya se me olvidó cómo era que lo llamaban, pero había algunas personas que lo llaman algo del abecedario, como de las 3 letras, porque para todo usan 3 letras. Como estás mencionando con USA, para todo usan 3 letras. Aún digamos, las televisoras, CBS, TBS, NBC, NBA, NFL, NBL, el montón de cosas, todos con 3 letras. Y es de donde va a salir el 666, para que la reconozcan. Aquí es donde aparecen todos los tiempos de Daniel y Apocalipsis. Entonces ahí yo puse que el tercer sello estaría empezando como 250 días después del inicio de los dos testigos. O sea, 8 meses, punto 3, 8 meses después de que hayan empezado los dos testigos. Y si los dos testigos empezaron el mes pasado, entonces cuenten 8 meses para adelante. Y eso podría ser el tercer sello. Que vuelvo y repito, si empezamos a ver con el tiempo cosas así, obviamente se confirma que estamos dentro de los 7 años. Yo les digo estas cosas no como, Yahweh me dijo, esto va a pasar. Se los digo como si pasa. Yahweh ya nos había dicho. ¿Está claro? Continúo, entonces, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que el cuarto ser viviente era semejante a un águila. Lo conecta con el norte y dice, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, aparece en este. Como les dije, según el griego, dice cloros. Y ustedes han visto cuando una camisa se le pone cloro mucho tiempo, se vuelve amarilla. Hasta el cloro se ve un toque de amarillo. El cloro, sí, cualquier cosa le pone cloro, eventualmente se vuelve amarillo. O verde. Por eso es que a veces ponen que el caballo es verde. Cuando ponen que el caballo es verde, hay gente que ha agarrado eso para hacer una doctrina entera. Porque el Islam utiliza los colores negro, verde y rojo en sus banderas, que serían como los caballos de acá. Entonces dicen, esto es el Islam. Ahora, sin duda el Islam va a estar trabajando en este momento, sin duda el Islam tiene mucho que ver en la guerra mundial, y van a tener que ver con algunas otras cosas que el Papa los va a poner a hacer. Pero, repito, aquí el caballo no necesariamente es verde, es enfermizo, es descolorido. Ese es el punto, ¿está claro? Entonces, a lo que quiero llegar es que uno no puede agarrarse solo de lo que le sirve. Como, voy a agarrar que es verde, pero no dice verde.
Miré aquí un caballo enfermizo, pálido o amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Vean qué curioso, porque es el único que menciona nombre del que lo monta. Los otros se mantuvo oculto. ¿Está claro? Aquí ya se dice quién es el que anda montando este caballo. Vean que es muy curioso. Vean como todos los demás caballos, cuando digo todos los demás me refiero al segundo, tercero y cuarto, se pueden ver en contraste o en relación al primero. El caballo rojo, ¿por qué es en particular? Porque rojo es Edom o Adán. El último es el hijo de Adán, que también viene vestido de rojo en el sentido espiritual, porque viene como ladrón en la noche, haciéndose pasar por romano. Como Paulus era romano en papel, pero en genética era hebreo. Igual así el último. ¿Estamos? Después viene el caballo negro. El negro es el completo contrario del blanco. ¿Estamos? Después viene el caballo cloros o descolorido, que no es blanco, pero es algo similar. ¿Sí me explico? Es como lo que se le echa a algo para tratar de hacerlo blanco. Entonces, vemos cómo hay una relación en lo que respecta. El primero viene a ser una guerra espiritual con la espada que es Yahushua. Por eso el caballo rojo con la espada va a matar mucha gente. Y el último viene con el caballo blanco, guerra espiritual, a dar el alimento espiritual que la gente necesita. Pero el caballo negro, que es lo contrario, viene a quitar el alimento espiritual que la gente necesita. El caballo blanco y el último que lo monta viene a traer a través de Yahushua la salvación y por ende la vida eterna. El caballo enfermizo, cloro, descolorido, viene a traer muerte. Todo lo contrario. Entonces el caballo blanco viene a traer todo lo positivo que vienen a tratar de destruir los otros tres que vienen detrás. A, B, C. O y J. ¿Estamos? ¿Y a quiénes vienen a engañar esos tres caballos? A los muchos que son representados por el número 3. Por eso tienen la oportunidad de los sellos y después empiezan a caer en las trompetas. Por eso Yahweh dice, no me destruyan el vino durante este tiempo, porque les voy a dar una oportunidad durante los sellos. Básicamente es el punto. Para que se conviertan y sean sellados y sean parte de los pocos. Por eso es en las trompetas que ya Yahweh suelta a los 4 ángeles de los 4 ángulos para que vayan a destruir a los que no tienen el sello. Porque tenían que ser sellados durante los sellos. Tiene sentido, ¿verdad? En lo que respecta a lo físico, en lo que respecta al aspecto físico de este último sello, de este último caballo, del cuarto sello, viene a traer, va a hacer que la muerte se multiplique. La muerte que se dio por la guerra y ahora por el hambre se va a multiplicar y va a traer pestilencia y otro montón de muerte en lo físico. Pero en lo espiritual es como que la guerra y el hambre trajeron la primera muerte y este está trayendo la segunda muerte. Por eso trae el Seol con él. ¿Está claro? Entonces, les dije Apocalipsis 19. Vean qué particular esto que dice aquí. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Mismo caballo de Apocalipsis 6, 1 y 2. El caballo del primer sello. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí sí dicen que empiezan a mencionar títulos y después nombres. Se llamaba Fiel y Verdadero porque es el testigo fiel unido con la verdad que es Yahushua. Primero y último como uno. Fiel y verdadero. Aquí en este cuarto sello estamos viendo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Seol lo seguía. Muerte y Seol. Pero el contrario, el positivo, el del blanco, fiel y verdadero. Dice, y con justicia juzga y pelea. Justicia juzga y pelea. El caballo blanco es guerra, pelea, con justicia. Justo juicio. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Por eso es que no se revela en el primer sello. Ya en el 19, cuando ya todo se cumplió, se dice, tiene un nombre pero solo lo conoce y por ende solo los suyos, las ovejas que oyen su voz. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, o sea, rojo. Entonces andaba en caballo blanco pero vestido de rojo. Por eso se conectaba con el caballo rojo segundo. ¿Se acuerdan lo que voy a explicar ahora?
El caballo es blanco, porque es el poder que Yahushua le da para pelear, como la piedra. Pero el que lo monta es rojo, porque es como el hijo pródigo, como Pablo. Entonces, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Yahweh, o sea, Yahushua. Yahushua es el nombre del caballo blanco. Lo podemos encontrar, pero hasta Apocalipsis 19. Aquí estamos viendo en Apocalipsis 6 que Yahweh sí revela el nombre del cuarto caballo, el caballo enfermizo. Tenía por nombre Muerte, y el Seol le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí está lo que les mencionaba ahora. Durante los sellos se hace juicio contra la cuarta parte de la creación. Cuarta parte de la creación material, terrenal. Eso está conectado con Samael, que cayó antes de que se hiciera la creación material y que él tuvo mucho que ver con el aspecto material, el pecado de la carne y todo lo demás. Entonces, durante los sellos se está haciendo juicio contra lo de Samael, que fue juzgado desde antes. Los que siguen a Samael van a ser juzgados ahí. La cuarta parte. Por eso 4 ángulos de la tierra. Por eso los primeros 4 sellos se separan de los siguientes. Son 4 caballos. Porque se está juzgando una cuarta parte de la tierra. Porque la tierra misma tiene 4 ángulos. Y etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver ahí. Entonces, ya en este dice, se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Pero ese no era el segundo sello. Eso quiere decir que la potestad del segundo sello la recibe de la muerte misma. La potestad de quitar la comida en el tercer sello, la muerte misma. Pero ya cuando viene la muerte, viene a aumentar o multiplicar toda la muerte que ha venido con los sellos segundo y tercero. Pero esto es particular porque esto mismo nos revela que el primer sello es la segunda venida. Porque si el primer sello fuera el anticristo, como dicen los cristianos, aquí estaría diciendo, dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con el anticristo, y con espada, y con hambre. Pero no, empieza con espada, y la espada es el segundo sello. O sea, el primer sello es positivo, no tiene conexión con muerte. ¿Sí está claro? Entonces, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, el segundo sello, con hambre, tercer sello, con mortandad, cuarto sello, porque es la muerte, y con las fieras de la tierra, como si fuera el Seol. Las fieras de la tierra representan a los demonios, que vienen del Seol o que están en el Seol. Entonces, en un aspecto físico, ya se está dando, pero se va a dar mucho más, los animales salvajes se van a empezar a meter a las ciudades, se van a empezar a rebelar en contra de la humanidad y van a empezar a comerse gente. O a matarlos, no necesariamente comérselos. Con matarlos ya hacen lo que tienen que hacer. Por un lado, si las personas empiezan a seguir a la bestia, se ponen la marca de la bestia, se hacen bestias y por ende pueden ser presas fáciles de otras bestias. Ya los animales no los van a ver como seres humanos y los van a respetar como tales. Ya van a ser bestias, se los van a comer porque ahora son presas. Eso es algo que solo el que cree en lo espiritual puede entender. Los que no creen en lo espiritual piensan que eso no va a cambiar nada. Eso está loco usted, de que los animales pueden ver esas cosas o entender esas cosas. Entonces aquí estamos viendo, los animales se van a volver en contra de los seres humanos. Es parte del cuarto sello. Y en el sentido espiritual, obviamente, los demonios van a afectar como nunca. Porque la muerte misma va a estar sobre la tierra. El Seol va a venir a la tierra. Usted ha visto mucha gente que dice, el infierno es en la tierra. Espere para que vea este momento. Espere que venga, exacto. Recuerden, en las plagas de Egipto, se dice que la plaga de la oscuridad no era una oscuridad como la mayoría de la gente se imagina. Se apagó la luz y todo, ¿verdad? Se fue Elise. No. Fue que la oscuridad del infierno, la oscuridad del Seol, entró a Egipto. O sea, es una representación de este sello. Cuando el mismo Seol va a estar en la tierra, la gente va a sentir la presencia, una presión como nunca se ha sentido. Si alguien ha sentido malas vibras en algún lugar, ese día vamos a hablar de lo que va a sentir, la presión. Una oscuridad que no se podían mover, era una oscuridad densa. Entonces la gente que estuvo de pie, o sea, que llegó a la oscuridad y estaba de pie, se quedó de pie 3 días. La gente que estaba acostada se quedó acostada 3 días. La gente que estaba sentada se quedó sentada 3 días. No se podían mover. Porque la oscuridad era... O sea, imagínense algo que los mantiene así, porque todo es oscuro. Y solo solo la percibían los egipcios. Los israelitas apartados andaban con luz.
Andaban sacando las... De hecho, andaban sacando todas las joyas de los egipcios en ese momento. No las andaban robando, que quede claro. Andaban viendo a ver qué era lo que tenían Eran de ellos. para después ir a pedirlas. Y los egipcios se las dieron. Pero el punto es que esa presión que mencioné que van a sentir en ese tiempo, los escogidos no la van a sentir. Bendito Yahweh. Estamos protegidos. Pero la gente del mundo no va a saber qué está pasando porque ellos no son espirituales. Van a sentir la presión, pero no van a saber por qué. Entonces, los suicidios van a empezar a aumentar. Pero va a llegar un momento donde ni siquiera se van a poder suicidar. ¿Por qué? Porque la muerte está en la tierra. ¿A dónde se van a ir? El Seol está en la tierra. ¿Para dónde van a agarrar? Los zombies. Entonces, se tira del edificio, cae todo quebrado, y ahí lo recogen y lo ponen en una cama y siga para adelante. Entonces, dice aquí, he aquí un caballo amarillo, bueno, enfermizo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Seol le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, como viene Muerte y le sigue Seol, este caballo cuenta por 2. Entonces vean qué curioso, por eso dice espada, segundo sello, hambre, tercer sello, mortandad y fieras, cuarto sello, para hacer 4 plagas. Curiosamente el testigo como Moshe viene con el testigo como Eliyahu. La muerte viene con el Seol. Moshe con Eliyahu. ¿Estamos? Curiosamente, ¿qué era lo que decía Eliyahu? ¿Quién les avisó del juicio? Víboras. Y después les dice, porque ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. ¿Dónde está el fuego? En el Seol. Estamos. Entonces, dice el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, oigan esto, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Yahweh y por el testimonio que tenían. Por 2 cosas. Entonces, aquí hay algo clave, que esto también yo lo tengo en las imágenes que he subido al Facebook y que eventualmente voy a subir a los del camino.net. Los 2 testigos vienen a predicar los primeros 3 años y medio. 1260 días. Durante esos 1260 días se van a dar los 7 sellos y las 7 trompetas. El séptimo sello son las 7 trompetas. Entonces, durante los primeros 3 años y medio se dan los 7 sellos. En el séptimo, 7 trompetas. ¿Estamos? La séptima trompeta es la cosecha. La séptima trompeta aparece en Apocalipsis 11, inmediatamente después de que resucitan los 2 testigos. Por eso digo, resucitan los 2 testigos, séptima trompeta, última trompeta. Después de eso vienen los últimos 3 años y medio, que son las 7 plagas postreras. Entonces, 3 años y medio de sellos, 3 años y medio de plagas postreras. Los 2 testigos vienen a predicar 3 años y medio en lo que se dan los sellos y las trompetas. Si dijésemos sellos y trompetas, 7 y 7, 14. ¿Ok? Sin embargo, de esos 14, como acabo de decir, las 7 trompetas son el séptimo sello. Entonces hay que quitar una. Serían 13 las que se cuentan. ¿Sí me entendieron por qué? Porque en una hay 7. Entonces no podemos contar esa una si vamos a contar estas 7. Entonces son 13 eventos que nos muestra la escritura. Como el 1, Yahweh Had, valor numérico 13 del amor y demás. Pero de esos 13 eventos, hay 3 positivos. La séptima trompeta es la cosecha, la transformación, eso es positivo, no hay nada malo en ese momento. ¿Estamos? Eso no se le puede llamar una plaga. Después tenemos este evento que está mencionando aquí, el quinto sello. No está mencionando nada malo. Está diciendo, vi las almas de los mártires. Los que murieron por la palabra de Yahweh, ¿qué es eso? Los que murieron por predicar el nombre. Y los que murieron por el testimonio, ¿qué es eso? Predicar que Él murió y resucitó por nosotros. Entonces los mártires son a los que está viendo. Ese es el quinto sello. Entonces, como les dije, teníamos 14, 7 y 7, pero bajamos a 13. Después se quita la séptima trompeta, bajamos a 12. Después se quita el quinto sello, bajamos a 11. Como dije, Moshe y Aarón son reflejos de los 2 testigos que profetizaron 10 plagas, ¿verdad? Moshe y Aarón profetizaron las 10 plagas de Egipto. Como mencioné ahora, la de oscuridad se puede conectar
En parte con este sello, pero más que todo por la oscuridad del infierno. Pero en lo que respecta a oscuridad física, lo vemos en el sexto sello, por si algo. Voy a mencionar las 10 plagas de Egipto. No necesariamente son iguales las que se van a dar en el Apocalipsis, pero es para que veamos que son 10 y 10. La plaga de sangre fue la primera. Y la escritura nos muestra que los 2 testigos tienen poder para cambiar agua en sangre, porque son como Moshe y Aarón. Así como Yahushua cambió agua en vino, porque él trajo la misericordia y el gozo, el último trae el juicio, por eso cambia agua en sangre. Segunda plaga, la de las ranas. Son demonios que van a salir en todo el mundo, en el sentido espiritual, porque ranas salen de la boca del falso profeta y de la bestia. Plaga de piojos, la tercer plaga. Plaga de moscas, que en sí todos esos vienen siendo diferentes tipos de demonios, se pueden ver. Plaga de ganado, plaga de úlceras, plaga de granizo. La de la úlcera se va a dar cuando se ponga la marca de la bestia en la primer plaga postrera, pero eso quiere decir que ya es después, por si algo. Plaga de granizo, plaga de langostas. Ok, algo dice aquí extraño. Entonces la séptima era la de granizo. Langostas, la octava. Tinieblas, la novena. Los primogénitos, la décima. Esas fueron las 10 plagas de Egipto. En Apocalipsis vemos que el primer sello, eso fue lo que me faltaba ahora, el primer sello es positivo. Es positivo. Es Moshe y Aarón. Son los que anuncian las plagas. Entonces no son una plaga. El segundo sello sí es una plaga. Lo contamos. El tercer sello, lo acabamos de ver, si es una plaga, lo contamos. El cuarto sello es una plaga, lo contamos. El quinto sello acabamos de ver que no es una plaga. No se puede contar como una plaga. Tenemos que saltar al sexto, que ahorita lo vamos a leer. Si es una plaga, por si algo. Sería la cuarta. Después de eso viene el séptimo sello. Pero como el séptimo sello son las trompetas, no se puede contar. Pero sí podemos contar la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta, la cuarta trompeta, la quinta trompeta y la sexta trompeta. 10 plagas anunciadas por Moshe y Aarón como los 2 testigos. Los matan, resucitan y se da la séptima trompeta, que es la cosecha. ¿Está claro? Que no es una plaga. Es que, digamos, en este momento, él solo veía al jinete con el caballo que iba hacia la tierra y como que se le informaba lo que iba a pasar en la tierra, pero todavía no estaba viendo específicamente lo de la tierra. Es más adelante donde ya empieza a mencionar lo que ve en la tierra. La de los piojos era la tercera. A partir de la tercera, ya los magos no pudieron duplicar lo que hacía Moshe y Aarón, porque se dice que los magos no pueden hacer algo del tamaño de un piojo, es demasiado pequeño. Lo más pequeño que pueden hacer es de una petit pois. Ya un piojo es demasiado pequeño para un mago. Entonces no pudieron, y eso sería particular, no sé si era por eso que lo ibas a decir. Porque eso tal vez puede indicar lo mismo que veníamos hablando, de que hasta el tercer sello, que en ese caso sería el cuarto sello en realidad, porque no contaríamos el primer sello. Sí, el tercero de los negativos sería el cuarto. Hasta ese ya la gente se empezaría a dar cuenta de quiénes son Moshe y Aarón, porque hasta ese ya los falsos van a ser claros, porque no pueden hacer piojos. Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Después del 9, cuando abrió el quinto sello, que como ya dije no es una plaga, vio bajo el altar, esto es clave, vio bajo el altar, pero el altar está en el templo. ¿Cómo está viendo almas bajo el altar? Eso indica que las almas justas se encuentran, geográficamente hablando, bajo la tierra, debajo de donde estaría construido el templo. Por eso el templo fue construido donde fue construido. Porque debajo de se encuentra el paraíso. Así como en otra área de Israel está Gehenna, que debajo de se encuentra el infierno. Por eso el infierno se le llama Gehenna, pero también es un lugar geográfico. ¿Sí me explico? Entonces, él ve las almas debajo del altar. Eso quiere decir que Yahweh ubicó el altar ahí para representar que los sacrificios eran para limpiar esas almas. Por eso se echaba la sangre en la base del altar. ¿Sí me explico? Entonces aquí están los mártires. Esto es perfecto. ¿Por qué? Porque Paulus dijo que antes de que los que están vivos sean transformados, los que están muertos van a recibir sus cuerpos. ¿Recuerdan? Porque no se adelantarán los que están vivos, sino los que ya murieron van a recibir su cuerpo y después los que están vivos serán transformados, dice Paulus. Aquí vemos que dice, cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Yahweh, o sea, por el nombre y por el testimonio que tenían.
por predicar que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Oigan, y clamaban a gran voz, diciendo, la gran voz como la de Yahweh, o sea, porque fueron justificados por Yahweh, es el mismo Yahweh el que los defiende. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, soberano, apartado y verdadero? Vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. Entonces ellos han estado ahí tanto tiempo que le dicen al Padre, pero ¿cuánto falta? ¿Hasta cuándo? Bendito sea Yahweh, que empiezan a decir esto cuando ya viene el tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues ya. Bendito el Padre. Claramente estos son personas que han muerto a través de la historia, principalmente los últimos 2000 años, porque tenían que tener el nombre de la palabra de Yahweh, que es Yahushua. Kadosh y verdadero, no juzgas y vengas nuestras almas de los que moran en la tierra. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestras almas de los que moran en la tierra? Y se les dieron, oiga, y se les dieron vestiduras blancas. O sea, se les dieron cuerpos. Porque las vestiduras blancas son los cuerpos nuevos, sin pecado, por eso son blancas. Vestiduras, como ya he dicho, la ropa es a la carne como la carne es al alma. La carne, el cuerpo es la vestidura del alma. Entonces se les dieron vestiduras blancas. Aquí se cumple lo que Paulus dijo. Los que estaban muertos ya recibieron sus cuerpos. Ahora falta la transformación. El Seol es entero el lugar donde van las almas. Está el infierno, está el paraíso. Si el Seol siguió a la muerte, quiere decir que ya la realidad del Seol va a estar viniendo a esta realidad. O sea, se va a estar quitando el velo entre lo espiritual y lo físico. Entonces, en ese caso, eso querría decir que ya estas almas están más cerca de estar en la resurrección o en este mundo de los vivos. Lo único que les falta son los cuerpos y esperar un tiempo más. Entonces, en el quinto sello, después de que el Seol vino a la tierra, ya se les empiezan a dar cuerpos. ¿Sí me explico? Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Entonces, todavía no pueden levantarse a vivir la vida, pero ya tienen el cuerpo. Eso es clave. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, como los 2 testigos. Porque el séptimo sello, la resurrección de estos hombres, ya completa, se da después de que resucitan los 2 testigos. Los 2 testigos son los últimos 2 mártires que faltan, los últimos 2 sacrificios que faltan. Por eso dice hasta que sus hermanos, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, Éxodo 29:12 dice, tomarás la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. ¿Sí escucharon? Y eso es lo que veíamos similar a donde están las almas de aquellos que dieron su sangre para predicar. Levítico 4:7, el Cohen pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el Mishkan de reunión, bueno, en la tienda de reunión delante de Yahweh, y echará el resto de la sangre del becerro, el becerro es el testigo como Moshe, al pie del altar del holocausto, que está a la puerta de la tienda de reunión. Ahora vamos un momento a Salmo 119:84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás justicia contra los que me persiguen? David, ¿verdad? Como el último, pidiéndole al Padre justicia, lo mismo que están pidiendo aquí los mártires. Dice por acá Zacarías 1:12, el malach de Yahweh exclamó, Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Yahudá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? ¿Por qué? Por eso los esparció por todas las naciones, que representan el número 70. 70 años representan las 70 semanas de Daniel. Los 70 jubileos, desde que se entró a la tierra prometida hasta hoy en día. Deuteronomio 32:43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Él vengará la sangre de sus siervos. Claramente, después de que se lo pidan. A lo que voy con eso es que eso quiere decir que es después del quinto sello. A partir del sexto sello ya se empieza a juzgar la sangre de los mártires. Por eso el sexto sello se pone seria la situación. Dice después, Segunda de Reyes 9:7. Herirás la casa de Acab, tu soberano, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas. Acab era el esposo de Jezabel, Isabel.
Entonces vean qué curioso que aquí está diciendo, herirás la casa de Acab, tu soberano, ¿verdad? El rey de Israel, que en este caso representaría a Lucifer, como el mismo que mencioné ahora, Saúl. Como la cabeza de Goliat, que fue golpeado por la piedra y después cortada por la espada. Recuerden, la espada es el espíritu de Yahweh, espada doble filo, la palabra de Yahweh, perdón. La palabra de Yahweh es la espada. La piedra angular también es Yahushua. Entonces por eso David primero le pega la piedra, después lo corta con la espada. Entonces dice, herirás la casa de Acab, tu soberano, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahweh. Siervos los profetas, los que murieron por la palabra de Yahweh. Y los siervos de Yahweh, los que murieron por el testimonio. Dos cosas diferentes. La palabra es más elevado. El que tiene la palabra tiene el testimonio. Pero los que tienen el testimonio no necesariamente tienen la palabra. Dice, y la sangre de todos los siervos de Yahweh derramada por la mano de Jezabel, o sea, de la gran ramera. Toda la casa de Acab perecerá y exterminaré a todo varón de Acab en Israel, tanto al siervo como al libre. Trataré a la casa de Acab como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Baasá, hijo de Ahiyá. A Jezabel se la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Sí, recuerden que los perros representan ser incrédulo. En el aspecto negativo, un perro representa ser incrédulo. Los pecadores que después de supuestamente arrepentirse vuelven al mismo pecado continuo. Representan a los sodomitas, a los homosexuales. Tal vez me falta una más, pero es similar a lo de los incrédulos. Incrédulos, homosexuales y pecadores. Bueno, básicamente tibios, porque están en un lado, después están en el otro, están en un lado, están en el otro. De hecho, por eso Yahweh los vomita de la boca. ¿Y quién es el que vomita? El perro. ¿Verdad? Es el animal que más vomita. Entonces, y se come el vómito, ¿verdad? No solo vomita, se lo come. Y eso es lo que representa ese hombre que peca y después vuelve a pecar en lo mismo después de que dijo que ya no quería. Eso es lo que representa el perro. Si a Jezabel se la comieron los perros, quiere decir que a Jezabel la van a destruir los incrédulos, los que no creen en Yahweh, y los homosexuales. Qué curioso, porque Jezabel está llena de homosexuales que no creen en el verdadero Elohim. ¿Estamos? Y como sabemos, a la gran ramera la va a destruir, la bestia, que es como un perro, en ese sentido que acabo de mencionar, ¿verdad? Que quede claro, porque también la escritura nos muestra sentidos positivos del perro. Recuerden que Caleb quiere decir perro, y Caleb es un ejemplo de uno de los dos testigos. Entonces, dice, y eso es más que todo por lo del ladrón en la noche, lo van a ver como un perro, en el sentido de que lo van a ver como alguien que está enseñando herejías, blasfemias. Ah, bueno, buen punto también, sí, buen punto en ese aspecto, sí, porque los dos testigos vienen como ladrón en la noche, vienen como perros para la sociedad. Por ende van a destruir a Jezabel, curiosamente. También, buen punto, los dos testigos son atalayas, anuncian, y eso es lo que hacen los perros, son alarmas. ¿Y dónde se ponen los perros? A la puerta. ¿Quién es la puerta? Yahushua. Entonces hay muchas cosas ahí que se pueden empezar a seguir y seguir y seguir. Y verdad, el perro, lo que, digamos, Caleb, que es perro, quiere decir todo corazón. Por eso son tan fieles. Entonces son todo corazón. Y como el corazón es engañoso sobre todas las cosas, por eso también los perros representan el que se engaña completamente para ir a la cochinada. ¿Estamos? Dice, verso 11, y se le dieron vestiduras blancas, ¿verdad? A los mártires. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Un gran terremoto. Este es el primer de 3 grandes terremotos. El peor se da la última plaga postrera, y es un terremoto como nunca ha habido en la tierra. No nos podemos imaginar la fuerza de ese terremoto. Hay quienes deducen que estos 3 terremotos que acabo de mencionar van a ser de más de 9. De fijo tienen que ser de más de 9. Recuerden el que hubo hace poquito, bueno, relativamente poco, yo no sé, ya tal vez son demasiados años, pero ¿se acuerdan en Chile? ¿Cuánto fue el de Chile? ¿Y el de Japón? Andaba por ahí, ¿verdad? 9.1, 9.2. Según ellos que creen esa cuestión, se movió todo el globo. Entonces, con 9 se movió como se movió, esa, ¿verdad? Y toda la destrucción que hubo y en Japón y demás. Y ese terremoto es relativamente pequeño a la par de los que se van a dar acá.
Ahora, este terremoto, que es lo primero que sucede cuando se da el sexto sello, puede ser ocasionado por el cambio de polos que se ha estado dando y que posiblemente es una de las, es que, ¿cómo lo explico? El cambio de polos es lo que me parece a mí particularmente, y puedo cambiar en el futuro, es así, abuelo, o sea, si la verdad es otra, pero es lo que me parece más lógico, más simple de como una explicación para este sello, por todo lo que explica. Los polos, me refiero a los polos magnéticos, extremos magnéticos, llamémoslo, porque cuando se habla de polos ya se imagina la esfera. Yo estoy hablando de polos magnéticos, dos extremos de un plano, Sol y la Luna como lumbreras, que hacen círculos alrededor de esos polos magnéticos y mantienen una carga en el aire, que fue la que Nikola Tesla logró absorber para poder dar electricidad gratis al mundo entero, pero lo callaron y se la quitaron para poder seguir cobrando y todo lo demás. Entonces, si esos dos polos, dos extremos magnéticos, norte y sur, llegasen a cambiarse de golpe, que ahorita se han estado cambiando poquito a poco, kilómetros se han movido ya en varios años, por eso los cambios de temperatura, porque el Sol y la Luna, al dar círculos alrededor de sus extremos magnéticos, si los extremos magnéticos se mueven, se mueve el círculo que da el Sol y por ende se mueve el calor, ¿verdad? Entonces, por eso los cambios que se han dado climáticos, porque el Sol y la Luna están cambiando sus ciclos sobre la Tierra, y se ha movido como 50 kilómetros en poquito tiempo, pero va a llegar un momento donde de golpe el norte se va a volver el sur y el sur el norte. Y si eso sucede, causaría, empezando por un terremoto. Se movería la Tierra porque, bueno, yo creo que es muy lógico. Entonces, después dice, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. De aquí es que, ¿verdad? Los que creen en Nibiru, y digo eso porque yo creo que es una posibilidad, pero lo veo un poco difícil porque muchas cosas han cambiado con respecto a eso. Entonces, ahora yo lo veo un poco difícil, pero considero la posibilidad, porque Yahweh creó todo y él puede hacer que haya un astro que se vuelva visible para el humano solo cada 3000 y resto de años, que es lo que dicen que Nibiru hace. Sin embargo, la forma en que ven a Nibiru lo ven como un planeta más grande que Júpiter, cuya órbita es completamente diferente a los demás planetas que supuestamente dan vuelta alrededor del Sol. Y se supone que la última vez que pasó fue en las plagas de Egipto y está para pasar otra vez. Pero lo han venido anunciando, de hecho, desde que yo nací. 1982 supuestamente lo descubrieron. Y desde ahí hay mucha gente que ha venido diciendo, este año ya se destruyó todo, este año se destruyó todo, este año se destruyó todo, y nada pasa. Pero de ahí, o sea que si eso fuese verdad, si todo lo que dicen fuese verdad, no creo que todo, pero que Nibiru exista y que se vaya a aparecer pronto, podría ser en el sexto sello si es que es real. ¿Por qué? Por este punto aquí, que dice que hubo dos eclipses. El sol se eclipsó porque se puso negro, la luna se puso roja. La luna se pone roja cuando hay un eclipse. Pero según lo que nos enseñan, no puede haber un eclipse solar y lunar al mismo tiempo. O es de sol o es de luna. Porque se supone que el de luna, la Tierra está en el medio. Y se supone que el de sol, la luna está en el medio. Si esto pasa, se trae abajo eso. Entonces ellos tendrían que explicarlo de alguna manera diferente. Como está pasando un astro gigante en medio de la Tierra y el sol. Y ese astro resulta que es rojo y por ende la luna se ve roja del otro lado. ¿Sí me explico? Esa sería la respuesta más fácil como para decir, por eso pasó. Y ahí los de Nibiru dirían, se los dijimos. Pero una forma simple es que los astros son eclipsados por otros astros que son como filtros, que no tienen luz visible para el ojo humano, y por eso bloquean la luz cuando pasan por delante. Y esto aquí sería claro. De hecho, ustedes pueden buscar en YouTube, y historias también, no solo en YouTube, en libros y cosas así, de eclipses que han habido donde se ve, por ejemplo, el sol eclipsado y la luna por otro lado. ¿Cómo va a estar siendo eclipsado si la luna está allá?
Entonces eso quiere decir que no es la luna la que hace eso. E igual lo otro que hemos hablado. Hay otros astros, hay unas culturas que llamaban a esos astros lobos, que se tragan al sol por un rato. Entonces hay diferentes culturas que entendían eso. Continúo. Dice una pregunta. Sol negro como tela de silicio. ¿Tiene relación con los dos testigos vestidos de silicio, además del parecido fonético? En realidad es el mismo silicio. Es el mismo silicio. Por ejemplo, es como tela de luto. Tiene relación en el sentido de que los dos testigos se vesten de silicio porque están de luto por la tierra, por todo lo que viene. Se acaba de anunciar que los dos testigos tienen que morir. Inmediatamente el sol se viste de silicio. ¿Quién es el testigo como Moshe? El sol de justicia. Cuando se anuncia que el sol de justicia tiene que morir, el sol se viste de luto. ¿Sí me explico? Se viste igual que el testigo. Entonces sí hay una relación completamente. Son los astros poniéndose de luto por lo que está por pasar en la tierra. Por eso se visten de oscuridad, de negro. Y la luna de rojo como sangre. Como los muchos van a derramar su sangre. Y los pocos se van a vestir de luto en el sentido que van a sufrir por la muerte de los dos testigos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando mataron a Yahushua? Se eclipsó el sol por 3 horas. 3 horas. Eso es imposible en el globo. Solo minutos se puede eclipsar. 3 horas estuvo oscuro. Eso, desde ahí otra gente dice, ay, también Nibiru. Pero de ser así, ¿por qué no pasaron todas las 10 plagas y todo lo demás? Entonces, continúo. Dice, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. También, si el sol y la luna, lo cual se cree, son iluminados inalámbricamente por el campo magnético, de hecho, se dice que son iluminados y levantados o mantenidos flotando a través de ese campo magnético. Si es así y los polos se cambian, eso podría causar que por un tiempo el sol y la luna no den la luz que normalmente dan. ¿Sí me explico? Si ellos de alguna forma son iluminados, como algunos creen, a través de esos campos magnéticos, si esos campos magnéticos cambian por un momento, afectaría la luz de los astros. Es una posibilidad sin meter a Nibiru, es mi punto. Entonces, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Salmo 97:4 dice, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Sus relámpagos, como la luz que produce su voz, porque la voz es el trueno, la voz es el último. El relámpago es la luz que sale de ahí, ¿verdad? Entonces la luz viene siendo Yahushua en la prédica del último, la voz. Sus relámpagos alumbraron el mundo, Yahushua es la luz del mundo. La tierra vio y se estremeció, les dio terror. Después dice por acá, dice, por Yahweh de los ejércitos serás visitada, como en el Éxodo, Pakot Pakati. Con truenos, con terremotos y con gran ruido, como el 6º sello. Truenos, terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad, con llama de fuego consumidor, como el último. Ahora Ezequiel 38:19. Porque en mi celo, el último, en el fuego de mi ira, he dicho que en aquel tiempo, fin de los tiempos, habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Por eso el temblor que ha estado ahorita dándose, y los judíos están diciendo es que el Mesías ya está por salir. Y ahora Isaías 53. Visto de oscuridad los cielos, y les pongo saco por cubierta. Visto de oscuridad los cielos, los viste con silicio, con saco. Ahora continúo en Apocalipsis, dice el verso 13. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, como ya sabemos y lo hemos visto en Apocalipsis 12, por ejemplo, las estrellas de los cielos representan a los ángeles de Lucifer. Cuando los ángeles van a caer, como los ángeles van a caer por su rebelión, sus estrellas en el firmamento tienen que ser desprendidas del firmamento y caer a la tierra. Porque después esos ángeles van a caer con Lucifer. Entonces va a pasar físicamente, literalmente. La gente va a decir meteoritos, asteroides. Son estrellas que dejaron de funcionar y se vinieron para abajo. Como si Yahweh estuviera cortando lámparas. Ping, 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 ping. Dice,
y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Ahí, ¿verdad? Los que creen en Nibiru, por si algo, dicen, Nibiru va a pasar, el estar tan cerca de la tierra va a hacer que la tierra se mueva, va a causar el terremoto. Al pasar entre el sol y la tierra va a ser el eclipse solar y lunar. Y va a hacer que, como viene con un montón de cosas detrás, que ese montón de cosas o basura espacial caiga sobre la tierra y serían las estrellas cayendo. Ahora dice, y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La higuera. Recuerden que la higuera representa a Yahudá. Por eso Yahushua vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso Yahushua maldijo la higuera y se secó. Porque solo tenía hojas, mandamientos de hombres, no tenía nada de fruto verdadero. Por eso, ¿y por qué es que la higuera fue maldita a través de lo que Yahushua le dijo? Porque la higuera, Yahudá, el pueblo, estaba siguiendo a Lucifer. Recuerden que en la tradición la higuera es el árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, la serpiente Lucifer le dijo a Eva que comiera de la higuera. Y por eso el mundo está como está. Entonces, por ese mismo pecado es que van a caer las estrellas como los higos. Porque son las estrellas caídas que enseñaron al hombre a hacer lo malo. Le dieron al hombre conocimiento del mal, como ese fruto del árbol del conocimiento. ¿Se entiende eso? Entonces, recuerden que el hombre comió el sexto día. Bueno, se dice que, depende de quién oiga, pero básicamente comió el mismo día que fue creado. Hay quienes dicen una hora, a otros dicen unos días después. Pero el punto al que quiero llegar es, en la creación, a como vamos leyendo en la escritura en Génesis 1 y 2, el sexto día de la creación fue hecho el hombre. Ahí pecó. El sábado Yahweh no lo sacó porque era Shabbat, lo sacó el domingo del jardín. ¿Estamos? Entonces, recuerden que cuando Yahushua vino, a él lo acusaron de romper el Shabbat y él dijo, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. O sea, mientras no haya llegado el séptimo milenio, nosotros todavía estamos sirviendo al Padre. Tenemos que hacer obras y todo lo demás. Eso fue lo que Yahushua se refería. Entonces, si entendemos eso y que para Yahweh un día son como 1000 años y todo lo demás, eso quiere decir que el hombre fue hecho en el sexto día y el sexto día comió del fruto. Ahora estamos terminando el sexto milenio. Ahora la humanidad va a comer del fruto, que es la marca de la bestia. Y ya no van a tener salvación. Y eso va a empezar cuando caiga la abominación desoladora con el tercio de sus ángeles. Por lo que están cayendo aquí todas las estrellas como higos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, dice, cuando es sacudida por un fuerte viento, el viento es un espíritu. El espíritu de Yahweh va a sacudir de tal manera a los ángeles que se van a venir para abajo, esas estrellas. Voy a ver un momento Isaías 34:4. 34:4 dice, todo el ejército de los cielos se disolverá. Esto es poderosísimo. El ejército, el Sabaoth de los cielos se disolverá. Aquí sí se puede ver como las estrellas del firmamento, pero eso no es nada comparado con lo que se interpreta espiritualmente. Está diciendo todos los ángeles que están en el segundo cielo van a ser quitados de ahí. Porque Yahweh dijo que así como sacudió la tierra en el tiempo de Noé, ahora va a sacudir cielos y tierra. Así como mató a todo hombre que estaba en la tierra y solo salvó a Noé y a su familia, ahora va a matar a todo ser que está en la tierra y en el cielo y solo va a salvar a los escogidos. Entonces, todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército. Como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Esto es del sexto sello, Isaías 34:4. Clarísimo. Vean lo que dice aquí. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y los cielos se desvanecieron, se enrollaron como un pergamino. Esto es lo que les he dicho, que las estrellas están en el firmamento. El firmamento durante toda la noche se va moviendo poquito a poco. Por eso uno ve las estrellas que se van moviendo así, pero todas juntas, como una constelación. Hay personas que van a lugares de la Tierra donde por unos periodos largos no amanece. Entonces ponen por bastante tiempo, digamos 24 horas la cámara, para poder ver las estrellas moviéndose. Y aún más pueden ponerla porque, repito, hay días que no amanece. Entonces ponen la cámara, toman un montón de fotos y después las unen todas. Y obtienen esto, que son un montón de círculos. O sea, el firmamento está dando círculos sobre nosotros. Y como las estrellas están ahí,
si el firmamento diera la vuelta que da en 24 horas, si la diera en un segundo, nosotros veríamos círculos. ¿Sí me explico? Como cuando uno mueve una luz muy rápido y puede ver toda la línea. Si Yahweh mueve todas las estrellas así, veríamos círculos. Con círculos adentro, con círculos adentro. Como cuando uno agarra un pergamino y lo enrolla, tiene círculos adentro y círculos adentro, dependiendo qué tan largo sea el pergamino. ¿Estamos? Entonces dice, y vi el cielo que se enrolló como un pergamino. Yo considero una gran posibilidad que Yahweh en ese momento mueva el firmamento a una velocidad tal que podamos ver esto en tiempo real. Círculos en el cielo con las estrellas. Sí, pero recuerde que había eclipse solar y lunar, entonces de fijo se va a ver. Entonces, y los cielos se replegaron como un pergamino que se enrolla. Eso es muy particular también. ¿Por qué? Porque un pergamino se escribe una historia. En un pergamino se escribía, digamos, las historias de la escritura, la instrucción, la Torá. Y Yahushua dijo que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo, en las estrellas, está escrita la voluntad de Yahweh para la tierra. Por eso el Leo, león de Yahudá, Virgo, la Virgen de Israel, Tauro, el toro de Yahusef, y etcétera, etcétera, etcétera. 12 constelaciones por las que pasa el sol, porque la luz del mundo vendría por las 12 tribus de Israel. Y un montón de cosas más que se pueden decir. Entonces, lo que está en la escritura, está escrito en los cielos. Cuando ya la escritura se está cumpliendo y está terminándose, uno enrolla el pergamino, por eso Yahweh va a enrollar los cielos. Porque ya se acabó la historia. ¿Estamos? Entonces, que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte y toda isla quedó en otro lugar. Ahora, todo monte y toda isla hace alusión a reino y pueblo, que está en medio de naciones. Por eso una isla en medio de mar. Eso va a decir, ahí ya Yahweh va a empezar a mover la autoridad, va a empezar a mover los reinos. Pero en el sentido físico, si el norte se convierte en el sur y el sur en el norte, absolutamente todo lugar va a quedar en otro lado. Ahorita en vez de ser 50 norte, va a ser 50 sur. Todo lugar quedaría en otro lado. ¿Está claro? Eso en el sentido físico, si los extremos magnéticos cambian, como ya se ha probado que lo están haciendo. En el sentido espiritual, Yahweh va a empezar a mover los reinos y los pueblos para acomodar a su pueblo donde tiene que estar. Entonces dice, Salmo 46:2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. O sea, aunque la tierra se mueva. Eso quiere decir que no se mueve. Que si se mueve, preocúpese. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En el tiempo de Noé esto sucedió, porque se reacomodó toda la tierra. Después del diluvio, los montes quedaron diferentes. De hecho, de fijo, cambiaron de forma y todo. Por eso es que ahora hay montañas donde uno puede encontrar cosas. De hecho, aquí en Costa Rica me han dicho, en montañas donde uno puede encontrar en la cúspide conchas de mar. Porque en el diluvio todo eso se movió. Y Yahweh dijo que lo de Noé va a pasar otra vez. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Pero esta vez no solo va a sacudir la tierra, sino también los cielos. Dice Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Los reinos. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi shalom se romperá. Por eso es que el último viene a confirmar el pacto. Para confirmar que no se va a romper. Dice Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Jeremías 4:24 dice, miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Ezequiel 38:20, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro se vendrá a tierra. Y por último, Nahum 1:5. Dice, ante él tiemblan los montes y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces dice el verso 15 de Apocalipsis 6. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Vea que dice, como ya lo había mencionado en el pasado, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo. O sea, los Illuminati con sus esclavos. Y se llevan los esclavos no para salvarlos,
sino para seguir teniendo a alguien que les sirva todo lo que ellos piden, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no es como que los siervos van a tener la capacidad monetaria de tener un búnker donde ir a meterse cuando pase una explosión nuclear. No, sino que por ser esclavos de algún hombre que sí tiene, de ahí van a estar siendo mayordomos en un búnker, por ejemplo. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo. Y todo libre. El que era libre de llegar a donde hacer lo que le diera la gana. Va en ese momento a hacer lo posible por meterse en algún lado. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, se trataron de meter en lugares seguros que los pudieran proteger. Como la gente que hace sus mansiones dentro de la tierra, según ellos, para salvarse de una explosión nuclear. Aquí está un momento Isaías 2:10. Dice, métete en la peña y en el polvo escóndete de la presencia terrible de Yahweh, temible de Yahweh, y del resplandor de su majestad. El último. El resplandor de su venida. Después dice Isaías, en ese mismo capítulo, el 19 y el 21, creo que es. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, a causa de la presencia temible de Yahweh y del resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Cuando Él se levante. Recuerden la palabra kum, levantarse, el último, para castigar a la tierra, no para hacerles, ay, mis chiquitos. ¿Qué es lo que la gente está esperando? Para castigar a la tierra. Y ahora el 21. Eliyahu, huyendo de Jezabel, se metió en una cueva y pidió la muerte. Esta gente, por Jezabel, van a tener que buscar dónde meterse para tratar de salvar sus vidas. Todo lo contrario a Eliyahu. Dice Isaías 2:21, se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas a causa de la presencia formidable de Yahweh y del resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Muy similares los tres versos. Dice aquí el verso 16 de Apocalipsis 6. Y decían a los montes y a las peñas, que en el sentido espiritual decían a los reinos, a las naciones, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vean qué curioso esto, la ira del Cordero. Una cosa es la ira de Yahweh, para la cual Yahweh utilizaba malachim, ángeles, que después llegaron a caer. De aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, escóndenos de Yahweh y del mensajero del Cordero. La ira del Cordero. Yahweh utilizaba malachim para mostrar su ira a través de la historia. Pero ahora Yahweh va a quitar a esos malachim, como Lucifer y otros, Sabaoth, los ejércitos, para poner a el testigo como Moshe y el ejército celestial, los 144,000 escogidos. Entonces, qué curioso que diga aquí, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. El rostro de Yahweh es el último. Yahweh no tiene rostro, es Mashiach. Y de la ira del Cordero. O sea, está diciendo, no es del Cordero, sino de su ira. Pero uno dice, ¿pero cuál ira es la del Cordero si el Corderito es tan bueno? La ira del Cordero es la ira en contra de todos los que dicen seguir al Cordero, pero es mentira. Siguen a otro, a la mentira. ¿Está claro? Por eso es la ira del Cordero. La ira de Yahweh es en contra de las naciones. Por eso utilizaba ángeles. La ira del Cordero es en contra de los que dicen creer en él. Pero vean, la ira del Cordero es el león. Por eso cuando sale el testigo como Moshe, lo anuncia el león. ¿Sí está claro? Lo anuncia el león porque la ira del Cordero es el león. Antes lo esperaban como león, vino como cordero. Ahora lo esperan como cordero, viene como león. Eso yo espero quede claro. Yahushua vino a traer la misericordia. Ahora viene el último como el mensajero a traer la ira. Por eso la ira del Cordero. Y el último, que es la ira del Cordero, el celo de Yahweh, el fuego consumidor, es el rostro de Yahweh. Por eso Moshe, después de hablar con Elohim, venía con el rostro resplandeciente y se tuvo que poner un velo. Porque nadie podía ver a Yahweh y seguir viviendo. ¿Sí está claro todo eso? Por eso el último es el rostro. Yahushua dijo, ya no me verá más el mundo. Si el mundo no lo verá más es porque el rostro que va a ver el mundo es el último. Dice entonces, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Yahushua, o sea, los escogidos que son el cuerpo de Yahushua. ¿El quién? El que nos da a conocer quién es Yahweh. Mi en hebreo. Entonces,
Porque el gran día de su ira ha llegado, el gran día de su ira. Si un día para Yahweh son 1000 años, quiere decir que aquí empieza el milenio. El gran día en el que la ira de Yahweh se va a manifestar sobre los impíos y la paz sobre los escogidos. Entonces, el gran día de su ira ha llegado. Esto quiere decir que el sexto sello sucede en Aviv, cuando empieza el año 6000. Cuando empieza el séptimo milenio, el Shabbat. O sea, del 6000 al 7000, que quede claro, ¿verdad? Por eso sería el 6000. Entonces, Éxodo 12:3 dice: hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes, que es Yom Kippur, tomará cada uno un cordero según las familias de los padres. Perdón, día del mes está hablando aquí de Aviv, confirmando que es en Aviv. Ahora dije Yom Kippur porque Yom Kippur es un 10, pero del séptimo mes. Aquí está hablando de traer un cordero. El cordero se traía el día 10 del primer mes, como lo pueden ver en el calendario aquí de la congregación. Entonces, hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Para qué era eso? Para que la ira de Yahweh no pasara sobre esas casas. Aquí están diciendo: cúbrenos de la ira del cordero. O sea, como que quieren la sangre que cubrió a los israelitas en Egipto. Muy particular, porque eso está confirmando que el sexto sello es en Aviv. Que el sexto sello es el primer mes del año, porque ahí empieza el último milenio, el gran día de la ira. ¿Está claro todo eso? Por eso piden ser cubiertos de la ira del cordero, pero no creyeron en la sangre del cordero. Entonces, ¿cómo van a ser cubiertos? Solo los escogidos, que son como Israel, no les va a pasar nada, porque tienen al cordero con ellos. Después dice Isaías 53:7. Dice por acá: angustiado él y afligido, profetizando de Yahushua primero y último. No abrió su boca, ¿verdad? Cuando Pilato le dijo: dígame. Cuando los otros le preguntaban: ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Que la vez pasada escuché que usaban eso para decir que la verdad es relativa. Porque cuando le preguntaron a Yahushua qué es la verdad, Yahushua se quedó callado, sin entender esto. No abrió su boca. Tenía que cumplir esto, por eso se quedó callado cuando le hacían preguntas. Defiéndase, callado. ¿Para qué me voy a defender si tengo que morir? No tiene lógica. Entonces, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, eso es Yahushua el primero. Como una oveja, o sea, un poco más viejo, viene en la segunda venida, porque un cordero es de un año, una oveja después del año. Entonces el último viene un poco mayor que el primero. Como un cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, el último, muriendo. Enmudeció, no abrió su boca. O sea, el último tampoco va a tratar de defenderse porque sabe que tiene que morir. Dice Oseas 18: los lugares altos de Avén, el pecado de Israel, serán destruidos. Sobre sus altares crecerá espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Sexto sello. Después dice entonces el 17: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Solo los escogidos, que tienen al cordero, cubriéndolos con su sangre, que son el cuerpo de Mashiach, y por ende son el quién. Solo quién podrá sostenerse en pie. Para cerrar vamos a ver estas citas. Vamos a Joel 1:15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Yahweh. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Joel 2:1. Tocad la trompeta en Sión, y dad la alarma en mi apartado monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Creo que el 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. ¿Verdad? Se va a oscurecer el sol y la luna se va a volver roja. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Que eso va a pasar en la quinta y sexta trompeta, que vienen después del sexto sello. Y de ahí es donde dicen que van a venir de Nibiru como extraterrestres. Hay quienes creen eso, por si algo. Como sobre los montes se extenderá el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en los años de muchas generaciones. En el sentido positivo, los escogidos nadie los va a poder tocar. Y van a ser el nuevo ejército de Yahweh. Ahora el verso 11. Dice: y Yahweh dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Yahweh, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Después dice el 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Ahí vimos que se convirtió el sol, después la sangre, y después dijeron: ya vino el día.
Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Sofonías 1, 4, 14 y 15 dice, cercano está el gran día de Yahweh, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Yahweh, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Nahum 1:6. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. Ante el último van a caer los reinos. Su ira es como el fuego consumidor que se derrama como del volcán. ¿Quién quedará en pie? Yahushua, su cuerpo, ante el ardor de su enojo, la ira del Cordero. Y por último, Malaquías 3:2. Voy a leer Malaquías 1 y 2. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, Eliyahu, Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo, a su cuerpo, el soberano a quien vosotros buscáis, Mashiach, Yahushua. Y el ángel del pacto, el último, Micael. O sea, el primero y el último, en dos tiempos diferentes. El soberano a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto. A quien deseáis vosotros ya viene, o sea, el deseado de las naciones, como Shaul, Paulus. A quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Esto quiere decir que el ángel viene en el fin de los tiempos. Si el ángel fuese exactamente el mismo que el soberano, Yahushua, todo sería ya un problema, porque cuando Yahushua vino no se cumplió esto. Entonces aquí Yahweh está diciendo, yo envío a mi mensajero, Juan el Bautista, y vendrá súbitamente a su templo el soberano que vosotros buscáis, Yahushua. 2000 años después, el ángel del pacto, y a quien deseáis vosotros ya viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos, porque ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? El tiempo de la venida de Yahushua fue soportable, porque era para misericordia. El tiempo de la venida del último no, porque es para juicio, ira. Entonces eso confirma que el ángel del pacto es el último, el segundo, la segunda venida. Eso confirma que el ángel del pacto es el ángel que confirma el pacto, en Daniel 9. ¿Tiene sentido? El ángel del pacto bien, confirma el pacto y es llamado ángel porque es Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, el príncipe del pacto, ángel del pacto, confirma el pacto. Yo sé que repito mucho, pero es porque así de claro es. Entonces, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Yahushua dijo, soy el agua de vida. Entonces Yahushua no es el ángel del pacto. Yahushua es el soberano a quien nosotros buscamos. El templo. Bueno, su cuerpo es el templo. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Viene a limpiar a los escogidos. Como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar a la plata y limpiar a los hijos de Leví. Los hijos de Leví no solo se refiere a los hijos de la tribu de Leví, que por ende podían ser sacerdotes o ministros del templo. En sí, Leví era otro nombre de Moshe. Al decir los hijos de Moshe, se refiere a los hijos del testigo como Moshe, los 144,000. ¿Se acuerdan que Yahweh le dijo a Moshe, quítate, yo destruyo este pueblo y voy a hacer un pueblo más grande de ti? ¿Se acuerdan? Y yo les dije que eso sí Yahweh lo cumpliría. Aquí está en Malaquías. Los hijos de Leví son el pueblo que Yahweh le prometió en ese tiempo. Los hijos de Moshe. Entonces, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, Él se sentará para afinar y limpiar a la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, los pocos, y como a plata, los muchos, y traerá a Yahweh ofrenda en justicia en la cosecha. Entonces será grata a Yahweh la ofrenda de Yahudá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Fueron consumidos por fuego. Sí, los dos hijos de Aarón que representan a los dos testigos. Aarón siendo levita, ellos eran hijos de Leví y murieron, pero representan a los dos testigos. Entonces sí, se puede conectar en ese sentido, pero con los levitas. En el otro sentido, con los hijos de Moshe, porque Moshe se llamaba Leví. Entonces, vamos a cerrar ahí. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Una pregunta. El último no se va a defender, pero viene con ira. Sí, la ira del último es una ira, se podría decir apartada, pura. Porque no es una ira personal, es una ira por Yahweh. Una ira por la falsedad del mundo. No se va a defender en el sentido de cuando lo atrapen, cuando lo estén juzgando, no va a decir, hey, yo no hice eso. Tal vez lo diga en el sentido de que si es una mentira, lo va a revelar, pero
No como diciendo, por favor, sálveme a alguien, por favor, no me manden a matar, por favor, no. Nada de eso. Por su ira va a decir, hagan lo que tengan que hacer. Por su ira va a decir, espera que me vean después. Por su ira va a decir todo lo que les va a pasar, las plagas y demás. Después dice por acá, es ira, es para justicia, justicia es defensa. Sí, pero en defensa del pueblo, en defensa de la verdad, en defensa de Yahushua. O sea, no se va a defender a sí mismo, es para defender a Yahushua. Es el punto de su ira.